esta presentación. Y bien, con esto termino. Gracias por la atención. Fantastic presentation. Thank you. We have time for one quick question from the Tica, audience. tenemos tiempo para una pregunta más de la audiencia. In the back, please. En la parte de atrás creo que están. Thank you. I'm curious Oh, for gracias. surveillance. Tengo curiosidad por la vigilancia que en estas áreas que son tan difíciles de ingresar, ¿no? De difícil acceso, transportar las muestras, hacer las pruebas in situ, depender en los flujos en la parte molecular. ¿Cómo se ve cómo se ve este servicio de vigilancia que a usted le gustaría ver, que a usted le gustaría tener? Complicada porque el sistema de vigilancia regular de Iquitos y de Loreto en general está básicamente enfocada a problemas que siempre los tenemos, como malaria, dengue y esos. Ahora, dada la ocurrencia de estos casos en esas zonas donde usted no tiene un personal entrenado que pueda detectar esos casos, se complica. Usted se da cuenta cuando ha tenido muchas muertes, y bueno, ya tiene la prensa encima y tiene la gente que quiere ayudar, que lo están llamando a ver qué pasó. Entonces, hablar de un sistema de vigilancia regular de esto, tendríamos que tener personal muy entrenado que sospeche de la presencia que tome regularmente muestras para ver de qué se trata el problema, ¿no? Entonces, yo creo que un siguiente brote nos agarraría más o menos en situaciones parecidas a esta, en la que ya ha habido muertes de ganado y hay gente que está siendo derivada de los hospitales y antes de eso han ocurrido casos que no han sido registrados por la vigilancia epidemiológica. Definitivamente es algo que tenemos que trabajar eso y las muestras periódicas para el laboratorio, que como le digo, desde esa época de la ocurrencia de este brote a ahora, lo único que veo mejora es una capacidad de respuesta de mi hospital que podría ser ahora diagnóstico de rabia, pero no lo veo en otros laboratorios que tendrían que hacer esta tarea también en la región Loreto y menos en la zona de ahí, ¿no? Hay algo que mucho que trabajar que sigue siendo muy limitado. Hay una pregunta más acá adelante, por favor. I would actually like to answer that Yo creo que yo quisiera responder a esta pregunta de manera diferente. El doctor Recuenco en el pasado ha hablado del hecho de que el doctor, cuando ocurren estos brotes en el Amazonas, muchas veces están asociados con el ganado en el área y el ganado casi siempre empieza a morir semanas antes y es solamente cuando se va el ganado, cuando muere el ganado, es que empiezan a incrementarse los casos en humanos. Yo creo que nuestros colegas de APTE también mencionaron el hecho de que tenían excelente información, excelente data de gran valor para para la población local. Entonces, yo creo que este es un problema de salubridad, donde las personas que están realizando la vigilancia y enseñándole a la población local que notifique cuando sus perros y ganado empiezan a morir, que de manera preventiva vaya a los hospitales, laboratorios, para hacer algo preventivo, una vacunación preventiva. Su laboratorio también le da soporte a estas pruebas en una situación así. O sea, si empieza a morirse el ganado, su laboratorio le daría soporte a las pruebas de ganado para prevenir la enfermedad en humanos. Empezar a trabajar. Usualmente nuestro sistema es que cuando hay muertes de ganado, por ejemplo, SENASA nos tiene que avisar a nosotros, pero me parece que acá ha sido al revés. Se muere un ser humano y nosotros le avisamos a ellos. O sea, eso quiere decir que el sistema de alerta está muy venido a menos. Ahora, eso del entrenamiento en rabia nuestro es de hace 3 meses y esa es una muy buena idea, coordinar con la gente de SENASA para trabajar el tema de los animales y estar más integrado y tener una respuesta más pronta. Más bien lo voy a tener en cuenta. Yo me había circunscrito solo a ver qué pasa con un ser humano, pero sí, habría que coordinar con ellos también la vigilancia, sí. Bien, yo tengo un comentario, pregunta directa, disculpe, creo que ya me conocen, voy directo al grano. Ustedes tienen experiencia en estos casos, ¿cuándo van a publicar alguno de ellos? Creo que esa es una
Buenísima pregunta que primero, Paquito me hace sentir no muy bien. Me alegra. Porque no me hace sentir muy bien porque les cuento que estaba hablando con todos los autores. Yo también. Diciéndoles lo mismo que usted, ¿no? Oye, ¿y qué estamos esperando? Espero que a raíz del escenario que hemos tenido acá lo hagamos, doctor. Yo Definitivamente. sí, se lo digo porque Sí, 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 sí. el tema requiere atención y los que tienen los datos son ustedes. Yo no puedo publicar por ustedes. Y segundo, la gente sigue muriendo y las estrategias tienen que mejorar sabiendo de qué se trata estos casos y sus particularidades. Entonces yo le ruego, por favor, doctor, Ahora sí, doctor. estamos todos los que estamos interesados en el tema en apoyar, esperando las publicaciones de los clínicos que han visto estos casos. Así que públicamente, como le digo, le solicito amablemente que lo haga. Lo vamos a hacer otro. Sí, también hay otra línea de los casitos clínicos que los tengo en PowerPoint, pero sí tiene que publicarse. La vamos a hacer. La vamos a hacer, de acuerdo. Tiene usted razón. Le agradezco al doctor Ramal. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, I'd like to introduce our next speaker who probably doesn't. Bom, agora vamos para o próximo. And for those of you who were back in Canada, maybe 20 years ago when Dr. Willoughby presented Gina's case, I remember that it was kind of like being at a wedding. And after the presentation, we just clapped, we all stood up and we waited in line to take pictures with Gina and Dr. Willoughby. Para tomarnos fotos, Looking forward to the latest updates here. hablando con las actualizaciones recientes del Dr. Wallaby, va a hablar acerca del protocolo de Milwaukee 7A a 7K. Gracias, Steve. Empieza. This really marks Esto marca entonces el 20º aniversario del protocolo de Milwaukee. Ha pasado por muchas versiones. Esta es la séptima versión en 20 años. Este fue un sistema improvisado en el 2004 y se reportó en Canadá. Este protocolo llevó al primer sobreviviente de rabia humana después de una exposición post profilaxis. Esta es Gina, ella está aquí con sus 3 hijos. Recientemente se acaba de comprar su casa y le está yendo muy bien. Está feliz con sus 3 hijos, los lleva al colegio. Entonces, el intento de replicar este protocolo, han habido menos situaciones en las que los pacientes han logrado sobrevivir, se quedan para una observación clínica, observaciones de laboratorio. Se ha mejorado en el cuidado de la rabia. Continuamos teniendo las esperanzas de poder mejorar los tratamientos. Entonces, desde nuestros primeros 10 intentos de tratar la rabia y de que no fuera fatal, requiere una cantidad de esfuerzo bastante grande con antivirales y otro tipo de cosas. Esta es la curva Mantel-Haenszel que muestra de 100 a 0 desde el primer día de hospitalización por la rabia, el protocolo de Milwaukee, los resultados que cuenta a todos, sin importar cuándo inició el protocolo, hasta en términos de cuidado intensivo. La literatura médica se restringe a Europa, América del Norte y Japón, los cuales tienen un cuidado más avanzado, ¿sí? Inclusive cuando nosotros no teníamos ningún sobreviviente, la duración era, nosotros podíamos saber que considerando que la rabia era tratable, teníamos que mejorar el cuidado de pacientes con rabia. Hemos aprendido muchísimo en los últimos 20 años. Yo podría pasar horas y horas hablando del tema y me encantaría, lo puedo hacer después, por supuesto, pero cuando empezamos a tratar a Gina, sabíamos que el virus de la rabia era no citolítico, solamente se mete en las neuronas, se puede encontrar en las personas, sí, pero hay poco daño al cerebro. En muchos casos que casi sobrevivieron,
seguidos de nuestra primera sobreviviente mostraron que no había ninguna patología consistente, lo cual explicaría las muertes, ¿sí? Nosotros hemos tenido sobrevivientes que han tenido unas funciones cognitivas perfectas, excelentes, lo cual es increíble y comparado a otros virus encefálicos, porque hay una inflamación del cerebro, por supuesto. Y George Berry y otros habían descrito que si uno tuviera una vacuna imperfecta y que los animales sobreviven, una vacuna imperfecta y los animales que tienen la rabia se aceleraba más rápido y eso llevaba a las muertes tempranas, si se quieres. Entonces había que ver cómo tratar a los humanos de mejor manera. Hacia la derecha ustedes pueden ver las diferentes ritas en las cuales yo he reportado estas observaciones. Entonces, primero que nada, y esto no fue muy bien reportado en el 2005, pero 2006, que fue el siguiente año, fue claro de que habían cambios metabólicos que ocurrían en este síndrome clínico que eran evidentes en la rabia. Entonces rápidamente vimos algo o sea, con un pediatra nosotros vimos que habían defectos genéticos que causaban algunos desórdenes y parte del fenómeno en la rabia parece sugerir que la acumulación de metabolitos o la falta de pueden causar disfunciones bioquímicas, lo cuales por supuesto son remediables. En 5 años hemos tenido muchos sobrevivientes y podemos dar crédito de esto. La supervivencia está dirigida directamente. Tenemos unos 45 casos más o menos de sobrevivientes y por supuesto es predecible. En otros casos, en otras especies animales, han habido más sobrevivientes. Nos ha tomado mucho más tiempo, pero hemos aprendido por experiencia Recording in tratando progress. de tratar la rabia. ¿Hay algo más? ¿Es la ley marcial? ¿Es la ley marcial acaso? Muy bien, bueno, gracias. Bueno, estoy esperando que vengan los militares desde atrás y me lleven. Muy bien, bueno, entonces, hay diferentes síndromes clínicos que están allí. Les puedo mostrar algo de evidencia aquí. Este vector, yo hablé de esto el año pasado, que los gatos parecen cambiar como una especie que no mantiene esta enfermedad. No se ven los cambios clínicos, pero aún más importante en estas observaciones de muertes tempranas, después de 20 años de investigación, el hecho de que la recepción de estas vacunas, y que no se cambie la vacuna, em, hacen que algunas cosas también cambien. Dado que nosotros hemos estado haciendo esto por tanto tiempo y muchos casos, el doctor Surya seguramente va a agregar 20 más a nuestra experiencia. eh, pero sabemos cuándo es que van a ocurrir las cosas. Hemos estado tomando esas observaciones ya por mucho tiempo. Tenemos una plataforma estamos siempre allí viendo qué cosa cambia la ecuación. Estamos cansados de tener 20% se cae el síndrome y tocar las reglas de decir genética o se hizo algo en Nueva York. Esto ya se entregó para ser publicado también, pero está siendo revisado. De hecho, yo veo aquí un escrito. mm, Hay cosas que podrían ser buenas, podrían darnos mejores resultados. Así que yo creo que una de que vamos a pasar de baja sobrevivencia mucho más alta, cambiando algunas cosas y mejorando, actualizando. Entonces, los detrás del protocolo del WUKI nos hablan de prevenir la disautonomía. Esto ayuda a los 35% de los pacientes
La acción clave es un tercio de los pacientes de, de uso del luego en los que por el virus tipo es el ego, con rabia perruna y por supuesto anticipar el edema cerebral para poder hacer y seguir con el protocolo post mordida, ¿no? De profilaxis, por supuesto. En la rabia de gatos, por ejemplo, el potencial, una vez más, por lo menos el 67% en la rabia de perros. Y esto va relacionado a los esfuerzos que han sido bastante, o sea, poco efectivos para el día de hospitalización 12 a 15. Si no se llegó con la respuesta rápidamente, es bastante difícil, se llegan a los vasoespasmos y finalmente la muerte del paciente. Entonces, en aquellos sobrevivientes vacunados tenemos este síndrome de inmunización, que eso no lo vemos, o sea, y esto puede ser profundo, puede ser yo no tengo información científica, lamentablemente, porque estas muestras han sido prácticamente imposibles de obtener. Entonces, en este momento hemos pasado de tener un protocolo a tener un sinnúmero de protocolos, hasta la letra K inclusive, y me gustaría rápidamente mostrar que les voy a dar 3 ejemplos rápidos, pero varían de si te vacunaron, y eso se va a hacer el cuarto ejemplo, pero puedo mostrar los protocolos A, B, C, D. ¿Qué hacemos cuando el paciente recibió la vacuna con inmunoglobulina y luego desarrolla la rabia? Entonces, eso nosotros le llamamos protocolo A de rabia transmitida por caninos o por perros. La neutralización por día de hospitalización con suero, después de 7 días con CSF, 7% por 7 días. Entonces, estas líneas horizontales son los puntos de cambio de uno. Tiene que ver si es que va a haber alguna posibilidad de sobrevivencia y ver cuál es el paradigma. Una vez más, la complicación, en realidad, esta enfermedad necesita un tratamiento molecular bajo, ahí nos estamos enfocando. La interferencia en beta la hemos utilizado una vez, funciona muy bien in vitro, trabaja muy bien en modelamiento de animales, se utiliza para múltiple esclerosis, que es algo que a veces vemos. Yo creo que hemos estado ofreciéndolo, casi nadie lo toma. Pero la otra cosa es que una vez más, esto es falta de una respuesta inmunológica, respuesta CSF. En la mayoría de pacientes en el mundo han recibido esta vacunación BCG y entonces ya están ahí y hay literatura considerable sobre cómo tratar el cáncer con BCG, donde se incrementa la respuesta del host y sabemos que es esencial tener anticuerpos en CNS y en el momento solamente 7% las recibe. Hemos ofrecido eso. Sergio debe recordarlo en alguna ocasión donde nosotros hemos tenido pacientes identificados aquí con la idea de que si se administra en la piel, donde se hace el diagnóstico a través de una biopsia, nos ayudaría a acelerar ya la respuesta inmune, lo cual es beneficioso. Estamos tratando de lograr que esto ocurra en este protocolo.
Estamos tratando, pues, de que sea esto parte de algunos de nuestros tratamientos contra la rabia. Hemos estado trabajando en este último siglo en esta parte. La rabia transmitida por murciélagos vampiro, este protocolo es diferente. Los pacientes fueron tratados con CSF en una ventana de 7 días. ¿Cómo controlamos este edema cerebral? 25%, 17% no es un buen resultado. Nosotros pensamos que podemos tratar estos espasmos basales. Ahora estamos utilizando monitoreo en la habitación, aún cuando la parte regional no nos da la información. Dentro de 1 o 2 días nosotros tenemos que ver los niveles para tratar de no llegar al punto de edema. Estamos cambiando la presión intracraneal. Estamos, una vez más, induciendo la hipotermia, no inicialmente porque detiene la respuesta inmune. Sin embargo, empezamos a hacer esto, pero damos con esta hipotermia inducida, la neuroprotección, esto aumenta los strokes sin mucha evidencia, aparte de la que se da en algunas otras enfermedades neurológicas. Bueno, solamente tenemos eso para ver cómo resulta esta prueba, este protocolo. Entonces, muy bien, tenemos la rabia en insectos provocada por, una vez más, murciélagos protocolo E. Estamos tratando de mejorar esta respuesta que ya hemos dado, pero esto es muy difícil. Los pacientes que hayan recibido esta rabia eh, tienen la información desacelerada. Gracias, ya casi termino. Y entonces hacia la derecha ustedes pueden ver que CSF está lista por 36% de los pacientes sobreviven o podrían sobrevivir, pero la respuesta a 100 unidades de CSF es lo que se les tiene muchas veces que dar para evitar el edema cerebral. Nosotros hemos tenido estas complicaciones con demilinación. Qué complicado las cosas. Estamos regresado a uno de los protocolos. Lo habíamos sacado del protocolo porque supresiona al paciente. Sin embargo, estamos teniendo estas respuestas que son mucho mejores. Estamos utilizando esto como una manera de mejorar la respuesta inmune, pero es moderado. Ya hablamos de todo lo demás. Esto es una observación interesante. Esta es la data que no pude mostrarles en la diapositiva anterior porque no cabía por temas de espacio. Lo que les muestro aquí son, digamos, diferentes especies con rabia y los vacunamos con suero y CSF. Lo que es interesante es que esas vacunas en rabia de perro causa resultados mucho más altos y estos pacientes tienen un resultado neurológico muy, muy pobre. Pero si tienen murciélagos vampiros con digamos, el potencial de vacuna es mucho más alto aquí. Sí, no, a ver, no tenemos ningún tipo de información en cuanto a los insectos de murciélagos, pero esto realmente depende en cuál es su filogenia y es mucho menos efectivo contra la cepa de vampiros en comparación a la de perro. Entonces, las conclusiones, la sobrevivencia es regular. Entonces tenemos 20% de sobrevivientes. Digamos, estos números son pequeños, yo sé, y necesitamos inhibidores. Necesitamos también al menos una muestra de 6 pacientes para mostrar un crecimiento en esto. Los desafíos no han cambiado luego de 20 años. Las vacunas a animales están muy, muy atrasadas. Lo cual
requiere múltiples dosis. Quizás sea tiempo de llegar a una vacuna RNA o algo, reconociendo que la ética de esto es realmente muy difícil, hay mucha ética en cuanto a cómo obtener muestras y al final para testeos clínicos en algunos países, ningunos hospitales quieren hacerlo porque realmente es un número muy pequeño. Pero quizás sea suficiente si es que realmente tenemos un estudio biológico. Creo que hay algunos biólogos aquí, creo que eso es espectacular. Con eso quiero agradecer a muchos grupos. Esto es aquí en Iquitos, Perú. Esto es uno de los sobrevivientes en la epidemia del 2016. Entonces, muchísimas gracias a todas estas personas sin las cuales yo no hubiera podido hacer nada. Muchísimas gracias. I think we have to have some Creo que questions or tenemos comments algunas from the preguntas o audience. comentarios de parte de la audiencia. Sí. Okay, the first is a comment and the second one a question. The first, I've read in papers that those En folks algunos have papers antibodies. tenemos anticuerpos y creo que las personas de la Amazonía peruana obviamente sobrevivieron y en el segundo paper que encontramos algo parecido en personas al sur de Asia. Y ese es el comentario. Y la pregunta es, como usted mencionó, Iquitos, en nuestro brote de rabia, ¿podrías también aplicar el protocolo Milwaukee en ese tipo de poblaciones? ¿Podrían también aplicar el protocolo de Milwaukee en nuestros pacientes en Iquitos? Tenemos rabia transmitida por murciélagos en Iquitos. ¿Podríamos también trabajar con este protocolo con ellos? Sí, lo aplicamos a ellos. Y hubieron, lo que pasó en Casapía señaló que cuando los que sobrevivieron eran especies indígenas, uno o dos, y habían casos con dolor prolongado que al final derivaba en rabia. Y sí sobrevivieron. Entonces sí es aplicable porque creemos que en cuanto a los sobrevivientes había una preocupación en cuanto a qué tan confiable era la serología del doctor López. Creo que es maravilloso escuchar lo que sucedió en Casapía y que puedan organizar esa data y puedan tener esos reportes listos. Uh-oh. You No quiero, digamos, decir que estoy en desacuerdo en cuanto a la sustancia de su mensaje, pero en una de sus últimas diapositivas sí aludió a lo que va a decir. Y estamos, digamos, hablando de seres humanos, ¿no? Podríamos estar haciendo todo esto una década atrás con la medicina que tenemos disponible. Entonces, dentro del concepto de una sola salud, y sé que usted y yo hemos estado en desacuerdo algunas veces, pero si todas las cosas que usted sugiere son ciertas y que hay variantes de especies, hay diferentes individuos y genomas, todas estas cosas son posibles, fueron posibles el día de ayer con la medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque están vacunados. La ética, usted no sabe cómo es estar en una escuela de veterinaria cuando tienes las herramientas. Tienen staff de vacunación, tienes herramientas, tienes animales naturalmente infectados en Canadá, Estados Unidos y aquí. ¿Y por qué no tenemos el protocolo RITA 1 para animales naturalmente infectados? No importa si es un perro, un gato, un caballo. ¿Por qué están haciendo eso ahora? Cuando digo haciendo, me refiero a nosotros. Sería mucho más fácil para el testeo de hipótesis y usted sabe que alguna de las cosas nunca podríamos ser capaces de responderla en humanos. Entonces, si realmente cree en esto, si realmente quiere ver esto elevado, entonces enseñe
a que los alumnos de veterinaria se conviertan en los Luis Pasteur del mañana. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Yo no lo sé. Porque no soñamos lo suficiente, porque los decanos quieren dinero en lugar de un lugar en los libros de historia. Me frustra porque yo sé lo que podemos hacer y no hay dinero para hacerlo. Y no vamos a ser capaces de alcanzar las cosas que ambos, Jackson y Willoughby, querían alcanzar, pero la medicina veterinaria va a ser el camino, porque el testeo de hipótesis y una ciencia precisa. Entonces estamos de acuerdo en que es bueno poder conversarlo y la controversia es buena. A veces alguien podría decir que eso no es cierto, pero al menos estamos conversando de eso nuevamente y las personas están pensando y están intentando nuevas cosas. Eso es todo. ¿Hay una pregunta más? Dr. Ruprecht, I agree. Doctor Rupert, yo estoy de acuerdo, pero el problema es cómo consigues la aprobación. Perdón. ¿Cómo consigues la aprobación? Perdón, no podemos hacer ningún estudio de animal. Ok, yo estoy hablando desde el punto de vista de la escuela veterinaria y el cuidado de los pacientes. Tenemos caballos naturalmente infectados, gatos, perros, en Alabama solamente. No estoy hablando de investigación, hablo de... Estamos atados éticamente como veterinarios, hemos hecho un juramento en por qué no estamos tratando experimentalmente y terapéuticamente a nuestros pacientes. No hablo de investigación, hablo sobre responder a estas preguntas porque tienen pacientes en las calles ahora mismo. Sí, va a haber un desafío. Y tenemos gente rica que quiere que sus perros y gatos vivan para siempre. Sí. ¿Por qué no estamos abordando para el bien superior en One Health? No hay ningún atajo cuando hablamos en Canadá, Brasil, Estados Unidos. No hay ningún... A ver, no nos falta animales infectados. ¿Por qué los veterinarios no están tratándolos? En las escuelas de veterinarios, en los centros de excelencia, la razón es porque no soñamos lo suficientemente grande. ¿Por qué? Porque no van a obtener dinero, no desde el punto de vista de los Estados Unidos. No tenemos, digamos, no nos falta pacientes todos los días en cuanto a animales naturalmente infectados en oposición a los humanos. Si realmente creen en One Health, podría sugerir lo que va a suceder en la realidad es que vamos a tener una variación molecular pequeña. Quizás no los que enlisté, pero probablemente accidentalmente y de pronto esta enfermedad se va a convertir o va a tener un promedio de supervivencia de 50% en lugar de 20%. Y en ese punto la actividad dice que va a haber mucho dinero para estudios en animales para realmente resolver todas las preguntas restantes, porque van a haber muchos. No, sí, creo que... No, sí, yo sí creo que habrán estudios. Van a ser caros, pero uno de mis amigos investiga las lesiones traumáticas al cerebro y hizo una intervención que duraron entre 7 y 14 días en animales. Entonces, en una apropiación individual por parte del Congreso de los Estados Unidos para poder financiar esos estudios, se dio un financiamiento por 10 años, pero luego lo perdieron porque las políticas cambiaron. Estos son estudios caros y probablemente tengan que ser hechos en animales grandes. Pero una vez que pasen o sobrepasemos esta idea de que no podemos tratar la rabia, lo cual es falso porque sabemos que sí se puede, pero todo lo que necesitamos es un caso exitoso en el área humana y todos van a decir, ok, dejemos de experimentar en humanos y ahora hagámoslo en animales. Pero vamos a tener que hacer un home run, digamos, un caso muy exitoso. Yo soy muy optimista en que eso va a suceder. Yo no estoy de acuerdo, podemos hacer esto desde ahora, desde un punto de vista terapéutico, para los que sueñan suficientemente grande y cuyos decanos han abierto suficientes mentes. Y el doctor Rupert propuso un modelo de caballos con animales valiosos en un establecimiento muy adecuado. 20 años atrás tratamos de tener un modelo establecido y no pudieron hacerlo.
hacerlo para poder testear esto. Entonces el doctor Ruprecht lideró esto con el ejemplo hace 20 años y he visto casi ningún tipo de esfuerzo luego de esas iniciativa inicial, pero muchas gracias por eso. Yo quiero, bueno, lo tienen en inglés y en español, para los que no tienen los audífonos ahorita. Esta es una de las razones por cuales estamos acá, las oportunidades de poder iniciar alguna programa de intervención, como está proponiendo el doctor Ruples, o algunos, como siempre, proyectos de investigación, pero estamos acá los que tienen los casos, mencionado India, los que tienen acceso a esos casos, Mission Rabies, muchos otros grupos, y tenemos un café donde espero se encuentren y conversen. Y tenemos también una reunión de otro café en la tarde y una reunión de clausura. Todavía hay más oportunidades para conversar, pero el valor de estas ritas es que de acá salgan nuevas conexiones, ideas y acciones. No es solamente una vez al año que venimos a mostrar lo que hemos avanzado, sino cuánto podemos ahora cambiar. Bueno, yo le digo a mis alumnos, a todos, no somos eternos. Después de los 50 ya empezamos a contar cuánto tiempo nos queda y a quiénes dejamos y qué dejamos. Entonces, una invocación, ¿no? Desde el comienzo de la conferencia, muchas personas se mueren que no deben morir y podemos ver hasta dónde podemos llegar en nuestro esfuerzo. Lo de los animales, solamente quiero agregar algo. Cuando trabajé en CDC, hay realidades realmente increíbles. Tuvimos que ver un brote de venados y cada venado, no, perdón, creo que era venados, que costaba $250,000 esos venados que era para repoblar, para cacería. Y eso significaba una inversión enorme y salvar esos animales puede ser no por esos animales, sino por la oportunidad que los dueños de esas granjas pueden estar interesados en poner fondos para que se prevenga para rabia. Thank you so much, Dr. Willoughby. Muchas gracias, doctor Willoughby. Apreciamos eso. Muchas gracias a la audiencia y especialmente al doctor Rupert por los comentarios. Gracias a todos. Ahora rápidamente vamos a ir a una sesión muy feliz, que es la de la premiación de los 3 mejores pósteres. Hubo una dura selección de 3 de 40 de las exposiciones en pósters y voy a llamar a los participantes Gianfranco Condori, Tomás Rico y Amanda Vilches Zúñiga o alguien que los represente, por favor, al escenario. Eh, la tercera mención fue para Gianfranco Condori. Su trabajo es Spatio-Temporal Modeling of Rabies Using Graph Neural Networks, a Proposal to Enhance Epidemiological Surveillance in Low Supervision Context. Gianfranco, si está por ahí, bienvenido, o alguien algún colega. El segundo reconocimiento es para Tomás Rico, evaluación de la tolerancia y respuesta inmune a la vacunación antirrábica en caninos y felinos menores de 3 meses de edad. Tomás o alguien del equipo, por favor, se acerca. Y la primera mención y reconocimiento es para Amanda Vilches Zúñiga, que el trabajo es Vampire Bats and Mice, Exploring Traditional Agriculture Practices with Implications for Rabies Management. Así que invitados aquí para recibir este reconocimiento. Doctor Recuenco también si quiere venir para hacer la entrega. Ok. Este es Gianfranco. Gianfranco, aquí Alejandra. Perfecto, Gianfranco no vino, pero en representación está Alejandra Berkeley. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, muchas gracias. Tomás Rico, doctor. Felicitaciones, colega. Y el primer reconocimiento, el primer puesto fue para Amanda. Felicitaciones, doctora Amanda.
Bueno, felicitaciones a estos jóvenes profesionales y gracias por presentar sus trabajos interesantes en la Rita de Lima. Ahora los invito a que disfrutemos un café y nos volvemos a encontrar aquí en 25 minutos, ¿sí? 11:05, volvemos a comenzar. Gracias.
Buenos días. Espero que hayan disfrutado del café, los que estamos aquí presentes y los que están en casa también, o almorzado, o eh, algún refrigerio, descansado un poco para continuar con esta jornada. Ahora vamos a continuar con la sesión oral número 11 de profilaxis de post y preexposición. Para ello voy a convocar a los moderadores, a los doctores Sergio Recuenco y al doctor Felipe Rocha. Por favor, acérquense al escenario para dar continuidad con esta sesión oral. Doctor Recuenco, doctor Rocha, por favor. Olá a todos, vamos llegando aí. Entonces, Una vez más de todos. Vamos aí para nuestra 11ª sesión oral que tenemos aí. Tendremos 4 presentaciones en esta sesión, 1 hora más o menos de duración. Entonces vamos llamar entonces la primera presentadora com o tema Profilaxis antirrábica pré-exposição em comunidades nativas amazônicas del Perú entre os anos 2017 e 2024, implementação e resultados em la prevenção de la rabia silvestre. Por favor, doutora Ángela Thalia Cristina Laos Berraramo, Direção de Prevenção e Controle de Enfermidades Metacênicas e Zoonoses do Ministério de Saúde de Peru. Por favor, doutora Ángela, el palco es tuyo. Gracias. Sí. Muy buenos días, estimados integrantes de la RITA. Primero agradecer a todos y es mi primera vez que estoy participando en este evento y espero poder presentarlo de la mejor manera posible. Bueno, este trabajo se ha venido implementando gracias también al apoyo y al acompañamiento técnico de la doctora Ana María Navarro Vela, que ha estado con nosotros desde el inicio de la estrategia sanitaria de zoonosis del nivel nacional. Adelante. Siguiente. Perdão, déjame darle solo un apoyocito acá. Perdón. Mira, hay que apuntar para allá y ahí se va para frente y regresa. ¿Bien? Okay. Ya, gracias. Bueno, el día de hoy es el tema del abordaje de la vacunación antirrábica humana preexposición en las regiones. De manera masiva se realiza acá en el país en 8 regiones puntuales. ¿Sí? Son regiones amazónicas, de Loreto, tenemos Amazonas, Pasco, Junín, Madre de Dios, Ucayali y tenemos también al Cusco y Ayacucho. Ellos son los coordinadores de las regiones, nuestros colaboradores, junto con sus equipos y técnicos regionales que nos apoyan y nos acompañan también técnicamente para ejecutar estas intervenciones en las regiones. ¿Sí? Está la doctora Nelly, el doctor el licenciado Yerso, el doctor Claudio, Rubén Vázquez, Marco Marino, Román Vances, Carmen Vergada y Evaristo Freddy Jara. ¿Sí? Por eso también quiero nombrarlos a ellos también. La introducción, vamos a ver, la rabia es una zoonosis viral, creo que ya lo conocemos todo, y que es 100% letal si es que no se interviene oportunamente, pero 100% prevenible
gracias a un tratamiento profiláctico con vacuna, si se atiende oportunamente. También tenemos, es la intervención más costo efectiva que tiene el país. En el Perú, la preexposición se aplica en estas comunidades nativas amazónicas desde el año 2011, que empezó en Amazonas por ser una de las regiones con mayor casos de rabia en humanos, ¿no? Rabia humana silvestre. Luego se han ido integrando más regiones de las 8 que ya les he mencionado al principio, y en el 2017 logramos que las 8 regiones puedan participar en esta intervención masiva. En estas comunidades por riesgo a rabia silvestre por mordedura de murciélago, principalmente el hematófago. Aparte de eso, tenemos que no solamente eso, ¿no? Porque es masivo en estas zonas porque son de difícil acceso. Lo mismo por el tema de cómo viven, ¿no? Sus viviendas que permiten el acceso a estos murciélagos a su vivienda y que les puedan morder. También la forma de cómo está el diseño geográfico para accesar a ellas, ¿no? Que son de muy difícil acceso y donde no tienen algún establecimiento de salud cercano para poder atender, ¿no? Aparte de la idiosincrasia y el tema de la cosmovisión o la religión, que a veces pueden hacer de que estas personas no se acerquen al establecimiento de salud a notificar un accidente de mordedura. Bueno, acá podemos ver, el objetivo fue evaluar la aplicación de la preexposición en las comunidades nativas de las 24 provincias que la integran, porque de las 8 regiones no es que toda la región completa o el departamento se intervenga, solamente son ciertas provincias puntuales. Bueno, acá también podemos ver, estas son nuestras normativas existentes para poder ejecutar esta profilaxis preexposición, una directiva sanitaria y luego una norma técnica, la 131 de rabia. Y bueno, estos son algunos pasajes de todo lo que podemos hacer para esta intervención, ¿no? Desde llevar la vacuna, la logística al mismo puesto de salud. Y junto con las brigadas, cómo es el puesto de salud, creo que también ya lo han explicado en anteriores presentaciones, las intervenciones de promoción de la salud y la intervención de vacunación previamente. Bueno, los materiales integraron informes regionales, análisis mediante cruces y agregaciones en Excel para poder llevar a cabo el tema de ver los casos de rabia humana silvestre. Usamos el CDC para ese tema porque ellos notifican los casos. El tema también de el tema de la población, ya porque ahí tenemos ciertas dificultades para fijar la meta de vacunación, ¿sí? Algunas metas son enviadas a través de los informes de los coordinadores regionales, pero ahí es donde tenemos nosotros que allá más adelante hacer un trabajo integrado para ver si vamos a usar una meta de acuerdo a la población asignada a los establecimientos de salud o también coordinada con la población que maneja el Ministerio de Cultura del país. Y aparte de eso, también para sacar del GIS-MINSA los accidentes de mordedura aparte de esto, los tratamientos de profilaxis preexposición. Bueno, para empezar, ¿cómo sé que tengo que intervenir una comunidad en preexposición? Primero tengo que ver los antecedentes de casos humanos de rabia silvestre, ¿no? Entonces lo he separado en periodos de 8 años y vemos que en el año 2017-2024 fue donde se ha caído estos casos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la intervención primero escaló del año 2011 en Amazonas y luego hemos continuado con el 2017 con las 8 regiones. Y de ahí ya tenemos 5 casos por año aproximadamente del periodo 2017 al 2024, ¿sí? Excepto, claro, que hemos tenido en ese periodo, ahora último 2 casos que tuvimos de rabia humana en Amazonas, y fue por un tema de que esa comunidad tuvo bajas coberturas de vacunación y no se intervino adecuadamente en el año 2017. ¿Sí? Entonces, por eso que se presentó, estas personas eran 2 niñas y no tenían antecedente vacunal. Luego se han venido haciendo las intervenciones para el control de foco en la zona
vacunándose esta comunidad, Nueva Esperanza, fueron 500 personas que tenían que vacunarse y no se han tenido las coberturas adecuadas, o sea, de 3 dosis, porque el esquema son 3 dosis, 0, 7 y 28, por lo mismo que el tema cultural y el tema del recurso presupuestal, ¿sí? Entonces, y lo otro que tenemos que ver es que siempre se han presentado en estas 8 regiones estos casos de rabia silvestre. Lo otro también para tener en cuenta para intervenir con preexposición son los accidentes de mordedura por murciélagos. Entonces podemos ver de estas 8 regiones las que tienen mayor notificación de accidentes de mordedura. En este caso, en rabia silvestre, acá estamos integrando mordeduras de murciélagos, mordeduras por otros animales silvestres y mordeduras por otros mamíferos domésticos en rabia silvestre, ¿no? Como el ganado bovino, caprino, porcino, equino, etcétera, ¿sí? Pero en el contexto silvestre. Entonces vemos que Amazonas, año tras año, es la que tiene la mayor tasa de notificación de accidentes de mordedura. Seguido de Ayacucho, bueno, Cusco, Loreto tiene una de las menores, a pesar que Loreto casi todo es zona de selva y tiene tema de exposición, pero tenemos acá su notificación y tenemos que trabajar para ello. Entonces, esto demanda también recursos para hacer todo el tema de búsqueda y seguimiento de personas mordidas cuando se presenta un caso de rabia humana, como pasó en Amazonas. Bueno, y el otro es esto, ¿no? El tema de las características de la población. Hemos cruzado el tema de las comunidades nativas que están en el Ministerio de Cultura junto con los puestos de salud del RENIPRES de su salud del MINSA, aproximándolo por el tema de las coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces nos hemos podido dar cuenta que, bueno, todas estas comunidades tienen algún puesto de salud a menos de 5 kilómetros, bueno, excepciones 10 kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces hay que trabajar con ellas. Tenemos 17 distritos, 24 provincias, 822 comunidades o centros poblados amazónicos y un total, según el Ministerio de Cultura, de 193.545 personas, ¿no? Y estas son las etnias que hay, ¿sí? En los pueblos distintos en el país. Se darán cuenta que el abordaje es difícil de manejar porque son muchas lenguas aborígenes para poder nosotros llegar a ellos. Bueno, estos son los resultados de las coberturas. Pueden verse un poco menores, ya que han sido comparadas con la población asignada al establecimiento de salud. Las que están del año 2019 para adelante, 18 para adelante. La del 2017 es con la población que enviaron los informes, los coordinadores, ya que en ese tiempo todavía no teníamos el aplicativo, el módulo de actividades complementarias para hacer el seguimiento en el GIS de cada persona que va vacunándose. ¿Ya? Pero bueno, las más altas coberturas se han obtenido del año 2017 al 18 porque hubo también un tema presupuestal desde el nivel nacional, pero cabe resaltar que este presupuesto tiene que estar desde el nivel regional, es donde tiene que salir para poder hacer estas actividades. ¿Sí? Entonces, las mayores coberturas, las que están en las barras en verde, han sido en estos años 17 y 18. Las demás están en rojo y esto justo es lo que pasó con el caso de Amazonas. Bueno, estos son los resultados. Se pueden ver con el módulo aplicativo, módulos complementarios, hacer el seguimiento persona por persona, ¿sí? ¿Cuántas han coberturado? En total tenemos, según la población asignada al establecimiento de salud, sería algo de 650,000 personas que todavía les falta el PRE, ¿no? En promedio, no, en total, ¿no? Y con pre-completa 76,000. Hemos logrado desde 17 hasta este año 76,806 personas poder coberturarlas con las 3 dosis. Y 90,887 están todavía sin coberturar. O sea, han iniciado, pero están con esquema incompleto.
La conclusión es que la premasiva en comunidades nativas se asocia a un control sostenido de la rabia humana silvestre, porque ustedes han visto que en los últimos años estos casos han bajado anualmente. Las bajas coberturas o interrupciones reactivan el riesgo, por eso que hemos tenido 2 casos en el año 2024. ¿Se requiere sostenibilidad técnico-financiera? Sí. Y abordaje intercultural para cerrar brechas y proteger a toda la población en alto riesgo. Bueno, pueden entrar ustedes acá a la galería fotográfica. Estas son unas 3, pero tenemos muchas fotos de todas las intervenciones que hemos realizado desde el año 2017 hasta la fecha. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo aí para perguntas. Aí já. Aí já. Parabéns pela apresentação, Carla. Felicitaciones por la presentación. Quería preguntar si esta población puede comprender la importancia de vacunas. O sea, esta población comprende la importancia del proceso de vacunación. ¿Esa población acepta ser vacunada o no acepta la vacuna? Bueno, en el sistema de información de acá del GIS-MINSA, nosotros tenemos, aparte de medir cuántas vacunas colocamos, tenemos el componente de promoción de la salud, que también tiene un sistema, dentro del GIS-MINSA tiene una forma de poder aplicar su intervención que se llaman sesiones educativas y sesiones demostrativas a la población y que son medidas en este sistema GIS. Y se llega a la población. El tema es que no por el tema presupuestal, del recurso humano, logístico, porque para intervenir estas áreas hay que entrar con combustible, pagar movilidades locales para estas brigadas y puedan entrar a la población. Por esas dificultades no podemos entrar a todas. Entonces, ahí es donde a veces se presentan las dificultades que el APU o el jefe de la comunidad no quiere que se vacune en ese lugar. Pero cuando se aborda correctamente, antes de iniciar la vacunación preexposición, ellas sí aceptan, ¿no? Por eso mismo que lo realizamos en días, por ejemplo, en que la comunidad se va a reunir, ¿no? En las escuelas, como van a ver en las galerías fotográficas, damos sesiones en el centro poblado, bueno, ahorita se me ha ido el término, donde se reúne la población y ahí es donde se da la intervención. Quiero hacer un comentario y espero que tenga un comentario. Sí. Siendo este programa pionero en el mundo, emblemático, reconocido por la OMS, transcurrido 13 años y no haber cumplido las metas totales por las dificultades que usted está mencionando, ¿no considerarían tener una estrategia especial, es decir, un monitoreo específico de problemas y barreras con metas cumplidas, evaluación, solamente, exclusivamente para esto? Porque se están jugando la vida de las personas que no están vacunadas. Podemos esperar 10 años más a completarlo. Además, con la norma actualizada, en vez de 3 dosis, solamente necesitarán 2 dosis y un ahorro enorme en la logística que usted ha mencionado, que también es esa demora de la norma. Entiendo, porque trabajo en gobierno, que las demoras burocráticas, además que hay que respetarlas, es la razón de esto. Pero si tenemos que defender la vida, para lo cual hemos tomado estas carreras de la salud, creo que tenemos que tener una posición. Y creo que es suficiente tiempo para demostrar que la estrategia necesita ser actualizada. Y no sé si tienen un plan o por lo menos sugerencias que formen un grupo especial para un programa tan importante que su propio país que lo ha propuesto no logre demostrar que sí se puede al final. Creo que es una deuda. ¿Qué puede decir con eso? Gracias. Sí, sí, tiene razón, doctor Sergio. Creo que también con usted hemos venido trabajando con el apoyo técnico, especialmente cuando tuvimos que implementar la vacuna antirrábica humana vía intradérmica en la profilaxis post-exposición. Sí,
soy testigo y también partícipe en toda en toda la gestión que se ha venido haciendo desde Zoonosis para poder participar y hacer las demandas adicionales presupuestales que se ejecutan un año antes del año fiscal, para que se pueda aprobar como ley presupuestal en el Congreso. Pero sí, tenemos esa deuda con la población para poder hacer que esto sea efectivo de parte de nuestras autoridades o de niveles de decisión, porque nosotros somos la parte técnica, para que se pueda ejecutar esta actividad. Sí, doctor, y creo que nos vamos a seguir comprometiendo. Este año hemos implementado, no por el tema presupuestal, no abarcar las 8, porque obviamente no vamos a dar, pero sí continuar con Amazonas en esa zona, en Bagua y Condorcanqui, para poder cerrar la brecha que tenemos en vacunación preexposición, y ahora también Loreto, que se está sumando en la parte de la provincia de Aten del Marañón. Muchas gracias, doctor. Ok, Lazo. gracias, doctor. Bien, a continuación tenemos a la doctora Carla Vázquez de Espacio Pasteur, Instituto de Infectología Emilio Rivas, Sao Paulo, Brasil. Ella tiene 2 presentaciones continuadas: infiltración lesional de inmunobiológicos para la profilaxia de rabia humana, opción segura y económica, y profilaxia de rabia humana, 4 conductas distintas para un mismo accidente que involucraba a 22 personas, relato de caso. Adelante, doctora Vázquez. Bom dia, só segundo. Você pode voltar os slides para mim, por favor? Segundo. Ops, peraí. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Obrigada novamente pela possibilidade. Ele está indo para frente. Você pode voltar tudo? Pode voltar tudo? Volta para mim, por favor. Desculpa. Bom. Não, já, sim. Bom, desculpa. Ele está voltando. Bom dia novamente. É meu primeiro Rita. Eu tenho problemas com essa tecnologia, mas eu gostaria de apresentar para vocês hoje a continuação com a nossa mesma casuística de ontem, que eu apresentei sobre saguis. E o foco do nosso trabalho de hoje é a infiltração lesional. Tá bom, hein? A infiltração lesional de imunobiológicos para profilaxia da raiva, uma opção segura e econômica. No nosso país, eu volto a explicar a vocês, o atendimento na profilaxia de raiva humana é uma doença de notificação compulsória. Este espaço Pasteur é um dos 4 locais na cidade de São Paulo onde há o atendimento para a profilaxia da raiva. Então, após fazermos esse atendimento, a gente tem que notificar essa casuística. E neste caso, como se trata de infiltração interlesional, todos esses pacientes eram de categoria 3, ou seja, havia necessidade de fazerem a infiltração. 2.120 pacientes foram atendidos, e o foco desse trabalho é mostrar que em dezembro de 2022, o Ministério da Saúde, ele faz uma nova nota técnica ajustando o tratamento para esses casos. Próximo, por favor. Próximo. Este tratamento, o sea, esto está relacionado al uso de suero, inmunoglobulina, y la falta de medicamentos ya estaba en este momento y nosotros no podíamos recibir. Entonces vino la pandemia y la situación para tener el medicamento se complicó más. Entonces la inmunoglobulina en Brasil es muy caro. Entonces a partir de 2021 lo que nosotros hacemos es que toda vez que tienes que hacer una filtración
imunização passiva em pacientes que têm profilaxis, que han sido mordidos por gatos ou canes. Temos que realizar o uso racional dessa imunoglobulina. Então, temos 1.728 atendimentos e 10 pacientes não han querido realizar este procedimento de receber o suero. A idade de pacientes é de 1 a 90. Temos 82% de acidentes em las manos. O tempo de atenção para poder realizar algo. Alguns han sido atendidos no mesmo dia que ocorreu o acidente. E outros dias, outros pacientes levaram 46 dias até serem atendidos. Em Brasil, temos 12 imunobiológicos, 902 han recebido suero antirrábico humano e 826 imunoglobulina humana. Os cálculos são diferentes. E acá podemos ver suero antirrábico humano é fornecido por Instituto Butantan, que queda em São Paulo. Temos 50 ml, um paciente de 60 quilos. Temos 2.400 doses com um volume de 12 ml. Em este caso, nós, por la recomendação técnica, nós vamos fazer uma infiltração nas lesões e o restante não vai ser utilizado de forma intramuscular. E com relação à imunoglobulina humana, temos o medicamento que vem de Israel com 12 ml para um paciente de 60 quilos. Vamos utilizar 1.200 unidades internacionais, um volume de 8 ml e vamos fazer a infiltração. Vamos aplicar em la lesão e o que sobra não vamos utilizar. Então, vamos agora fazer um cálculo de lo que não hemos utilizado e utilizando o imunobiológico de forma racional. E então, vemos que destes 1.728 atendimentos, alguns hemos infiltrado de 0,1 hasta 14 ml. E os pacientes com suero antirrábico humano, nós também hemos hecho filtrações de 0,1 a 26 ml. Se assegurou que esta pessoa tinha várias lesões e todo o volume ha sido utilizado. Então, temos que retirar 36 pacientes que han recebido a dose calculada. A dose total ha sido utilizada em 77 pacientes. Además de receber a infiltração, han complementado com intramuscular e 85 pacientes não houve uma lesão e han podido utilizar todo o volume intramuscular. Então, se hacemos um cálculo e vemos quais são os pacientes que han seguido a indicação de só fazer a filtração em casos de animais, canes, gatos e outros animais, então podemos ver que chegamos a 1.530 pacientes. E isto significa que temos um uso de imunobiológico racional, temos 2.675 e 2.169 de suero. E então temos que fazer a imunização ativa com este processo de vacunação. E temos que ter 4 doses em um período do dia de atendimento, 3 dias, 7 dias e depois 14 dias. Também nós temos que um paciente apresentou reação adversa em um soro antirrábico e ha tenido um choque anafilático e isto pode suceder.
Y nuestra conclusión es que la seguridad y la economía y que hemos podido ver estos 30 meses de un único servicio, tenemos como resultado que con relación a los accidentes graves de categoría 3, lo que se ha realizado es seguro. Onde mostra como a gente Este es un código QR donde procede la vacunación en nuestro servicio. Caso alguien quiera ver cómo realiza el procedimiento, muchas gracias. Vamos a tomar las preguntas para esta presentación antes de la siguiente de la doctora. ¿Alguna pregunta? Doctor López. Ups. Welcome to Rita. Welcome. Bienvenida Rita, bienvenida Rita. Es su primera vez, sí, es su primera vez. Bienvenida. Gracias por su presentación. Tengo una pregunta. Si yo soy un niño, bueno, todos somos niños, ¿no? Y me muerden el dedo. Espero. ¿Cuál es el máximo de volumen que se puede infiltrar en el dedo de un menor? Estoy hablando de Solamente realizando el procedimiento, porque tienes la fisiología de la rabia. Sabemos que necesitamos poder poner el inmunobiológico pasivo el máximo posible donde ha sido agredido. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una resistencia y una cicatrización local. Tenemos un hematoma, va a haber pérdida de tejido. Bueno, solamente voy a saber cuánto hice cuando lo hago. Lo que necesitamos es una capacitación para poder hacerlo. El volumen debe ser un volumen que no pueda ocasionar un proceso de tercer espacio. No vas a poner en un niño que tiene un dedo tan pequeñito 5 mililitros, lo que vamos a calcular por el peso. Yo tendré que hacer todo lo que sea posible. ¿Cómo lo voy a hacer? En el video podemos observar. Podemos hacer y ver. So I'm just trying to. Solamente estoy tratando, una de las cosas que yo trato de hacer, que yo intento hacer, es tener esta data clínica porque no hay una respuesta exacta. Su respuesta va a ser diferente en Tailandia y, por supuesto, diferente de clínicos en los Estados Unidos. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿cuál es el máximo volumen? ¿No? O sea, un niño, por ejemplo, lo muerde un gato o un murciélago. ¿Cuál es el volumen máximo? Es una pregunta simple. ¿Cuál es el volumen máximo que se puede infiltrar en el dedo de un niño? Independiente de la infiltración, en la nota técnica anterior tenemos que calcular por el peso de la persona y sabemos el máximo que se puede utilizar. En esta nota técnica, tratándose de animales urbanos y animales de producción, tenemos que infiltrar lo que sea necesario. Solamente voy a saber cuándo lo hago. Maybe I'm not being clear. It's the translation or something. No sé si es la traducción. No es una pregunta tan difícil. Na clínica, o quanto você observou que é o máximo de doses que conseguem aplicar? Lo máximo que se puede aplicar en el dedo de un niño, 0,1, 0,3, depende de la edad. En nuestra localidad hubo niños de 1 año y 5 años. One was based on your experience, what's the maximum? De acuerdo a su experiencia, yo estoy de acuerdo, va más o menos en ese rango, entre 1/10 o 3/10 de 1 mililitro, ¿sí? Entonces, de ese ser el caso, la OMS está recomendando ahora solamente infiltración. Por supuesto, que no se ponga en el glúteo. La pregunta es, dado que siempre vamos a tratar de maximizar cuánto podemos infiltrar en compartimentos pequeños, ¿por qué estarían comprando un producto que tiene tanto contra uno que tenga 300, por ejemplo, para darles la oportunidad clínica más grande, para no solamente infiltrar, también para cumplir con los criterios de la OMS basados en la concentración?
Es que tal vez parece como una pregunta más complicada de lo que realmente es. No tiene productos de 50 contra 300 y entonces siempre van a tener estas restricciones porque para gente pequeña, o sea, ¿por qué no vamos por concentraciones más grandes? Estou falando como médica. Sí, yo estoy hablando, por ejemplo, yo trabajo en un servicio público, yo voy a utilizar lo que el gobierno me puede dar. A veces me da una Ferrari, de hecho yo no tengo una Ferrari, pero a veces me da una bicicleta. Entonces necesito saber trabajar en tiempos de abundancia y en tiempos de recesión. Tenemos que saber como médico lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo mejor en este momento. En este servicio, como todos los servicios que realizamos de tratamiento de profilaxis de rabia, necesitamos de una guía. No voy a hacer lo que yo quiero de mi cabeza. Yo tengo estadísticas para hacer eso. Tengo tecnología para hacer eso. Tengo ciencia para hacer eso. Lo que no tengo a veces es la información y el reciclaje para poder hacerlo. Recording stopped. That we become rebels. Nos convertimos en rebeldes. Yo sugiero dos cosas. Uno, que nosotros tomemos nuestras decisiones basadas en evidencia y las recomendaciones de la misma manera. Y sabemos que no podemos poner 5 mililitros, como algunos doctores y enfermeras me han dicho en los Estados Unidos, a través de la evidencia. No se puede poner más que X. Y dos, sabemos que hay recomendaciones, no según mi opinión, para solamente infiltrar porque tenemos ciertas limitaciones. Y tres, como clínicos tenemos la habilidad de ir al gobierno y decirle, eso es lo que necesitamos. Entonces yo nunca estoy sugiriendo que yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, estoy sugiriendo que nosotros actuemos basándonos en la evidencia que nos da la ciencia y la práctica clínica. Simplemente estoy juntando información. Gracias. ¿Otra pregunta? No, solo quería remarcar que esta es una de las razones por que la presencia de las compañías farmacéuticas viendo las necesidades y las realidades es útil en esta conferencia. Bien, si no hay preguntas, procedemos a su siguiente presentación. Pode ser? Pois bem, Bueno, esta presentación viene para explicar para quien no es médico o atiende poco la profilaxis de la rabia. Es un caso, ha sido atendido también en nuestro servicio. Perdón por la foto. La foto fue realizada por el ChatGPT. La culpa es de ChatGPT si es que hay algo equivocado ahí. Bueno, para explicarles, este caso ha sido un equino de una chacra. Esta chacra aptada por varias personas. El equino no había sido vacunado y en 5 días se ha enfermado. Y en 5 días, imagínense cuántas personas lo han tocado. Este animal evolucionó a óbito, ha ido a necropsia, hubo una investigación, bueno, positivo para rabia. Luego la vigilancia envió todas las personas a nuestro servicio para que sean evaluadas. Bueno, como les acabo de explicar, este incidente, independiente de las personas que voy a evaluar, es un accidente de categoría 3. Es bastante grave porque este animal murió de rabia. Entonces, la nota que acabo de enseñarles, donde dice que animales, canes, gatos, animales de producción solamente vamos a infiltrar, en este caso no lo va a suceder. Todo lo que tenemos que hacer, haremos, pero con rabia no podemos jugar. Bueno, dividimos en cuatro categorías posibles que realizamos en nuestro servicio.
¿Cómo pensar qué hacer? Tenemos que pensar en el tipo de exposición de las personas, si tienen heridas, si han tenido contacto con secreciones, saliva, si tienen un pasado, un antecedente de vacuna y si tienen algún tipo de enfermedad. La primera conducta, el primer paciente es el veterinario. ¿Alguien se identifica con eso? El veterinario no tenía heridas, estaba expuesto completamente, pero nunca dio el siguiente paso, saber si la vacuna le daba realmente la protección, pero no tenía ningún tipo de enfermedad de base. En el mismo grupo teníamos un auxiliar de sepultamiento que tampoco tenía heridas, estaba expuesto completamente hace 4 años, pero no tenía ningún tipo de enfermedad. ¿Alguien puede pensar qué podríamos hacer? Les doy unos minutos para que piensen qué harían. Bueno, este paciente, los 2 pacientes en realidad, no tenían heridas, habían aplicado su vacuna para la rabia, entonces se trataba de estar expuesto nuevamente a un animal. Son 2 vacunas en un intervalo de 0,3. La manera de vacunación podría ser intradérmica o intramuscular. La siguiente conducta, el segundo veterinario que ha atendido el mismo animal que sí tenía heridas, no estaba expuesto, preexposición o post, y tampoco tenía enfermedades. En conjunto con este veterinario había el cuidador del animal, también con heridas. No se había expuesto completamente, tomó una vacuna en un día X, en un accidente, pero no le importó seguir tratándose, no tenía enfermedad. Y otras 7 personas que han manipulado el animal a lo largo de su evolución hasta el óbito, todos tenían heridas, ninguno había sido vacunado, pero tampoco tenían enfermedades. Les doy un tiempito para que piensen qué podríamos hacer. ¿Hacemos todo lo que sea necesario? Bueno, los pacientes han recibido su inmunización pasiva, la infiltración en la herida, y luego hemos hecho una aplicación intramuscular. En las vacunas tuvimos un intervalo de 3, 7 y 14. Luego, el tercer grupo de conductas, teníamos otro paciente